Lumbalgias y lumbociáticas, definición. Las lumbalgias derivan del latín lumbus, que significa lomo, y algia, que significa dolor. Por lo tanto, esta va a ser un dolor único y exclusivamente de la parte lumbar de la columna o en la parte lumbar de la espalda. Puede proceder de distintas patologías. Esta puede ser nerviosa, muscular u ósea. Nerviosa, como por ejemplo una hernia discal; muscular, como por ejemplo una contractura de la zona muscular afectada; y ósea, como en el caso de la artritis reumatoide. En cuanto a la etiología de las lumbalgias, tenemos que su dolor se produce principalmente mediante un mecanismo de característica neurológica, en el cual ese mecanismo se basa en lo que es en la activación de las fibras nerviosas encargadas de transportar el dolor, y el dolor propio de esta lumbalgia se produce a través de lo cual implica la activación de las fibras nerviosas que transmite el dolor, consecuencia de la contractura muscular, la inflamación. Además, dicho mecanismo puede desencadenarse por contracturas musculares, las cuales pueden ser secundarias, por sobrecargas posturales, alteraciones de la forma de la columna vertebral o esfuerzos excesivos de la misma. En el caso de lo que es la lumbalgia aguda o lumbago, ocurre particularmente a un esfuerzo o movimiento en falso. También tenemos lo que son las fisuras o protrusiones o hernias discales. Además, otra de las causas puede ser la compresión de una raíz nerviosa, como ejemplo la hernia discal, una estenosis espinal o una espondilolistesis. Entre los signos y síntomas. Entre los principales signos tenemos lo que es la pérdida de peso, la movilidad muy disminuida, se ve una deformidad en la parte de la zona lumbar, la pérdida progresiva de fuerza. Y entre los síntomas tenemos que podemos presenciar un dolor enfocado en la parte final de la columna vertebral, exactamente en la zona lumbar, en esta región comprendida de la reja costal inferior y región sacra. Y en ciertos casos esto puede estar relacionado con la región glútea, teniendo como resultado la disminución funcional. Bien, ahora vamos a hablar de los tipos de lumbalgias. Estas se van a clasificar según presenten o no manifestaciones radiográficas. Vamos a conocer la primera. Sin manifestaciones radiográficas tenemos tres tipos de lumbalgias. Lumbalgia reumática, que es la más común de las lumbalgias y se presenta sin un motivo traumático. Es muy común en gente de edad y en periodos de invierno. El esguince lumbar o el desgarro miofacial. El esguince lumbar es un tipo de lumbalgia que suele ser aguda o intensa. Normalmente se presenta a raíz de un esfuerzo o una sobrecarga con un dolor localizado en el punto del umbrosacro u otra articulación lesionada. También tenemos las lumbalgias con manifestaciones radiográficas. Tenemos la inestabilidad segmentaria lumbosacra. Esta se produce por alteraciones degenerativas de las articulaciones discales, como observamos aquí. Se ve afectado el movimiento uniforme de las zonas dolientes de la columna, dando como resultado movimientos exagerados e irregulares. Tenemos la artrosis apofisaria interarticular. Esta, también conocida como artrosis facetaria, se da entre las facetas de las apófisis articulares, como consecuencia de esclerosis subcondral. Fue la causa más aceptada de lumbalgias y lumbociáticas. También tenemos la artrosis asintomática, esta se da por el avance de la edad regularmente y por la sobrecarga laboral. Ahora vamos a ver la lumbociática. La lumbociática se refiere a un dolor en el nervio ciático. Esto está ocasionado en el espacio que ocupa el nervio ciático, en la región lumbrosacra, en la región glútea, y se extiende hasta la cara extremo posterior de la extremidad inferior. El dolor que se siente por toda la pierna se da por una irritación y una presión en el nervio ciático. Se da esta presión mediante una hernia de disco y va a depender del número de raíces afectadas del nervio. El dolor que se origina en la zona lumbar, por esto se le conoce como lumbociática, se extiende hacia toda la pierna y va a limitar y hacer más dolorosas las actividades. La ciática generalmente se va a manifestar en una sola parte del cuerpo, o sea, en una sola extremidad. Puede ser esta derecha o izquierda. Rara vez se manifiesta en las dos piernas.
lo más adecuado para este tipo de patologías es analgésicos y fisioterapia, que son los tratamientos más comunes. En cuanto a la etiología de las lumbociáticas, tenemos que ésta se puede producir por el pinzamiento del nervio ciático, el cual puede ser consecuencia de una hernia de disco en la columna vertebral, en donde el disco intervertebral se desplaza y resalta comprimiendo el nervio transcurriendo a un lado, lo cual ocasionalmente produce lo que es un dolor agudo en la zona posterior de la pierna y el muslo, conjuntamente con una sensación de hormigueo y disminución de la fuerza de la pierna afectada. Este también puede ocurrir por un crecimiento excesivo óseo denominado espolón, lo que es en las vértebras. Y en menor frecuencia, este pinzamiento del nervio puede ser consecuencia de un tumor o enfermedad tal como lo es la diabetes, la cual puede ocasionar un daño al nervio. Entre los signos y síntomas. Entre los signos tenemos la debilidad en el momento de la flexión de la rodilla, la dificultad al doblar el pie hacia adentro o hacia afuera, al caminar sobre los dedos de sus pies o al agacharse hacia atrás o hacia adelante. Además, también tenemos que este puede ocasionar reflejos débiles o anormales. Se puede tener lo que es la pérdida de sensibilidad o un dolor al levantar la pierna estirada mientras ésta se encuentra lo que es en la mesa de exploración. Entre los síntomas tenemos que el paciente puede percibir un hormigueo leve y en ciertos casos este dolor puede ser demasiado intenso, lo cual impide el movimiento de la persona. Y en ciertas personas también puede presentar un dolor agudo en la zona de la pierna o la cadera o entumecimiento de las diferentes zonas. Bien, ahora vamos a hablar de los tipos de lumbociáticas y estas se van a clasificar según su etiología. Tenemos la lumbociática raquídea o proximal, que es la causa más frecuente por un prolapso del disco intervertebral, por una estenosis raquídea, por tumores vertebrales. Estos pueden ser benignos o malignos primitivos. Tumores metastásicos, es decir, a raíz de un cáncer de próstata, mama, tiroides o un hipernefroma. También tenemos la lumbociática pelviana, que se da por una irritación sacroiliaca, por tumores sacroiliacos, tumores de útero, recto o próstata. También se puede causar por aneurismas de la arteria ilíaca interna y por factores obstétricos como la presión o una compresión en el plexo entre la pelvis y la cavidad fetal. Tenemos también la lumbociática troncular. Esta se llama así por una lesión en el tronco ciático o en sus ramas terminales. Puede ser ocasionada por inyecciones intramusculares, por compresión o contusiones en luxaciones y fracturas de cadera. Y tenemos la lumbociática psicosomática o funcional, que puede darse por procesos de somatización conversivos o por problemas gananciales en los adultos mayores. La siguiente parte a estudiar es el diagnóstico, el cual consta de una parte clínica y una parte diferencial. En la parte clínica, es necesario revisar los signos y síntomas, realizar un examen físico y pruebas complementarias. Dentro del examen físico, el cual nos sirve para identificar el dolor, es necesario también realizar un examen neurológico para poder distinguir si se trata de una lumbociática o una lumbalgia. El examen físico. Dentro de él tenemos para identificar lo siguiente. Primero, escoliosis antálgica o columna torcida. Este es un método de defensa que realiza el cuerpo en situaciones de dolor extremo o muy fuerte. Decrece la movilidad del paciente, no va a poder realizar movimientos de rotación y flexión debido al dolor que le causa. Y por último, la prueba de la asecție, que sirve para la hernia discal, en el cual el paciente se va a encontrar en posición de cúbito supino y se le pide elevar su pierna con rodilla extendida. Este presentará dolor desde el ángulo de 30 grados. El examen neurológico. Tenemos el signo de Neri, el cual nos indica un daño en el nervio ciático. Vamos a tener al paciente sentado y que flexione su cabeza. Mientras lo realiza, presentará dolor y tos.
Reflejos. Debemos analizar cómo se encuentran nuestros reflejos. Y finalmente la sensibilidad, como la parestesia, que significa una alteración en la sensibilidad al calor o al frío o a la presión. Examen muscular para determinar si existe alguna patología en este tipo de músculos. Pruebas complementarias. Dentro de las pruebas complementarias tenemos imagenología, electromiografía y pruebas de laboratorio. Imagenología. Tenemos la radiografía simple anteroposterior y lateral para determinar si existe la columna torcida que se conoce vulgarmente. También tenemos la tomografía axial computarizada o TAC, la cual nos demuestra la existencia de estenosis raquídeas. Tenemos la cintigrafía ósea, la cual nos muestra metástasis. También tenemos la resonancia magnética nuclear, que nos indica cualquier otro tipo de patología que sea la causa. Electromiografía, para indicar si existió una lesión en músculos o nervios periféricos. Este es un tratamiento de mínima invasión. Y por último, exámenes de laboratorios en sangre. La velocidad de sedimentación globular o BCG nos demuestra que si existe infección, y la uricemia se utiliza para determinar si es una enfermedad reumática. Nuestro diagnóstico diferencial nos va a dar como resultado que existen patologías como tumores, enfermedades reumáticas, trastornos endocrinos y metabólicos, neoplasia y desgarros musculares, que son los causantes de las lumbalgias. Tratamiento y pronóstico. El tratamiento será adecuado cuando el pronóstico sea el correcto. Por lo tanto, tendremos un tratamiento general de las lumbalgias y el tratamiento en el caso de lumbociática por hernia discal. General de las lumbalgias. Es necesario el reposo, la prescripción de analgésicos, corticoides y antiinflamatorios, el uso de sedantes en el caso de que el dolor sea agudo o grave y el relajante muscular. También se necesita aplicar calor en la zona e inmovilizarla con un corsé. Cuando el caso es crónico, se debe eliminar la obesidad si existe y reducir la carga laboral excesiva. Finalmente, tenemos el tratamiento en el caso de lumbociática por hernia discal, en el cual también se prescribe descanso en posición fetal. La intervención quirúrgica es necesaria cuando el disco está totalmente dañado. A esto se lo conoce como artrodesis lumbosacra, la cual consiste en fusionar dos vértebras de la zona lumbar.